Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos nuestra red de podcast. Y como somos unos cracks del naming, hoy va de naming la cosa. Hoy en el programa 7 analizamos eso, efectivamente, el naming de nuestra red de podcast. Y aquí somos Enoc Martínez y Juan María Arenas. Buenas. Bueno, pues ya lo hemos dicho, hoy vamos a hablar de naming, o vamos a hablar del nombre de la red de podcast, que llevamos con el podcast un montón y todavía no teníamos el nombre. Y hay que tener en cuenta porque, obviamente, poner un nombre no es fácil, no es nada fácil, ¿vale? Nada fácil. Pero nada, a nosotros nos ha llevado varios meses, de hecho yo creo que 3 meses. Pues creo que empezamos diciendo, vamos a ver cómo se llama la red. Venga, cuando saquemos el podcast. Sí. Y vamos nada. posponiendo. Y después de varios brainstorming, o sea, no solo uno, que ya hemos hablado aquí de cómo es un brainstorming y cómo hacerlo. Después de varios, pues oye, algo sacamos en claro. Sí, no, y hemos ido posponiendo, no porque lo vas posponiendo, no es importante lo vas posponiendo, ¿no? Lo hemos ido posponiendo porque no encontrábamos eso. ¡Ay! Teníamos varios de... Bueno, ahora lo vamos contando, ¿no? Venga, vamos a contarlo. Primero, vamos a contar los condicionantes. O sea, para cuando uno quiere poner un naming a algo, ya sea una empresa, ya sea tu negocio, ya sea un podcast, hay una serie de condicionantes que te pones a ti mismo o que pones en lo en lo que quieres crear, ¿no? El primero, yo creo, aunque no lo tenemos puesto aquí el primero, es que refleje la idea que tú quieres dar con esa red de podcast. En este caso, nuestra red de podcast va a ir sobre ciencia, medio ambiente y naturaleza, y queríamos que reflejara eso, pero además tiene que reflejar el nombre, tiene que reflejar que es una red, que es de podcast, que es un grupo. Entonces, todo el nombre tiene que intentar incluir eso. Sí, además queríamos eso, ¿no? Porque es verdad que hay redes de podcast en castellano, pues AV Podcast, Nación Podcast, bueno, hay muchas, Emilcar, bueno, este en realidad sí, porque es el Emilcar FM. O sea, son muchas redes de podcast, pero Cuonda, tal, pero claro, son redes más generalistas, entonces no es tan necesario que el naming refleje de lo que va la red, porque en realidad va de podcast, entonces pues AV Podcast, pues eso, pues ya va de está. podcast, ya está. Pero nosotros, al ser algo tan especial y que queremos que sea una red de nicho, no nos valía un naming de estos de este tipo, ¿no? Queríamos algo... Y eso es lo que más nos ha llevado, ¿no? Eso es lo Sí, que más es lo que más nos ha llevado, sí. Venga, otro condicionante, Juan, di tú alguno. Pues que no esté cogido para algo similar. Efectivamente. Porque nos ha pasado de ver nombres, ¡ay, qué guapo! Te metes y dices, existe un podcast que se llama así. Y tú, cachis. Sí. O existe... Claro, a ver, un podcast. Si existe otra cosa, bueno, pero es que si existe un podcast que se llama así o muy parecido, no le puedes poner a la red Habitat cuando hay un podcast que se llama El Habitat. Pues evidentemente no puedes. No. A ver, poder puedes, pero no es efectivo, no es bueno. Incluso nos gustaba el nombre de Oikos, que es uno de mis podcasts. Claro, pero ya era mi podcast. Y además de que no esté cogido para algo similar, también que no esté cogido el dominio web, que no esté cogido las redes sociales, o sea, no solamente el nombre, porque puede haber... Me acuerdo que alguno hubo, que no me acuerdo cuál, que estaba cogido el dominio, había una web que era para otra cosa completamente diferente, que no tenía nada que ver, pero claro, ya está. Claro, y ya yo qué sé, es verdad que siempre le puedes poner delante podcast, no sé qué, red, podcast, no sé qué, pero claro, ya pierde gracia. Entonces lo suyo es que el naming, bueno, ya que lo vamos a poner de cero, pues no vamos a hacernos nosotros trampas. No vamos a tener que usar un nombre en Twitter que sea // 3 porque no está disponible el nombre, pues no, pues ponemos otro nombre. Vale, otra cosa que es importante para el nombre, por supuesto, es que suene bien. Vamos a ver. Si te pones un nombre y suena horrible y cuando lo dices el de al lado se te gira como para mirarte para ver qué has dicho, pues no. No, y además ya está la palabra podcast, que ya es complicadilla de decir. Sí, ya tiene la D ahí. Entonces, podcast. Sí. Y luego, pues lo hemos dicho, fácil de decir y de escribir, porque cuando lo digamos, lo vas a decir, esto no lo vas a escribir, esto lo vas a decir. La red de podcast, el nombre lo vas a decir en podcast. Lo vamos a escribir también, pero que sea fácil de decir. Que tenemos algunos nombres que han durado hasta el último segundo y al final se han quedado fuera
porque no eran fáciles. Ahora comentamos qué nombres son esos. Sí, porque al final lo que dice Juan, el podcast es una herramienta de audio y te tiene que llegar lo tienes que entender a la primera que alguien lo diga. Entonces, pues no hay más, es lo que hay que hacer. Venga, ¿vamos diciendo alguno de los nombres o qué? ¿De los que hemos ¿Vamos? descartado? Venga, pues vamos diciendo si quieres así rápido. Hemos dicho, como os imagináis, varios brainstorming, varios días. Además, mensajes de WhatsApp de, oye, que se me ha ocurrido iba en un coche y se me ha ocurrido esto. Le está dando vueltas con mi chica. Ahora lo contamos, pero empezamos por nombres que eran muy alejados, ¿no? Pues, por ejemplo, Serendipia, Sinestesia, que son nombres muy sonoros, muy chulos, tal. Que nos gustaban y nos gustaba también el texto que hay detrás, o sea, el significado, pero bueno. Pero no porque, bueno, no reflejaban lo que es nuestra red, ¿no? No lo reflejaban. Igual que para un podcast concreto molan, pero para nuestra red no. Bueno, nos dimos cuenta, ¿no, Enoch? Que éramos un grupo, ¿no? Un grupo. Entonces, claro, ¿qué animales viven en grupo? Pues las hormigas. Buscamos diferentes nombres relacionados con hormigas. Con abejas. Pero con abejas, pues enjambre, colmena, apis, que es el género de las abejas. Sí. Apis mellifera es la Apis mellifera, abeja, por ejemplo, sí. aunque hay muchos más apis. Pero este en concreto fue Enoch. Fuiste tú el que dijiste, no me gusta. Es que Apis es una deidad egipcia con cabeza de toro. Y digo, a ver, a lo mejor no todo el mundo no lo sabe, pero cualquiera que lo sepa ya se le va a ir la cabeza a otra cosa. Sí, entonces... y más, es más, a ver, nosotros en el ambiente que nos movemos, Apis mellifera, abeja de la miel, bien, pero claro, en un entorno que no tienes por qué ser biólogo, no tienes por qué ser ambientólogo, pues igual no lo conoce. Entonces es verdad que se nos iba a ese sitio. No descartamos. También metimos manada, que también es un grupo de animales. Pero claro, yo creo que por razones obvias ese había que descartarlo. Sí, manada evidentemente no era... No era la mejor opción. Luego encontramos... Cuento yo esto, ¿no? Que es que fui yo quien lo hizo. Sí, claro. Hubo un viaje desde la línea a Granada, que ahí, mientras que el peque dormía, yo iba conduciendo, mi mujer sentada al lado, nos pusimos a intentar ella y yo a darle vueltas a nombres. Y dijimos, coño, vamos a buscar palabras en biología que lleven POD, de pod. Y sí, bueno, antes hay o muchos. después o... Ápodo, hay un montón porque pod hace referencia a pie, podal, tal, hay un montón, pero claro, y encontramos una que nos medio gustaba, que era miriápoda, sí. Pero para llamarnos miriápod. Y además molaba, porque muchos pies, muchos podcasts, sí, el pod detrás sí. molaba. Pero no nos terminaba de convencer, no sé, no la veíamos ahí potente. No nos terminaba de convencer, es así. Entonces dijimos, venga, otra, vamos a seguir. Pero esta estuvo ahí, ¿eh? Sí. Teníamos una fecha a tope que era cuando saliera a la red, pero es verdad que luego nos vino otra, sí, antes. Nos vino otra fijada. Cuenta tú si quieres el por qué, ¿no? Nos vino fijada. Sí, estábamos cerrando un acuerdo para el tema de las músicas que contaremos en el siguiente programa. ¿El siguiente o el siguiente? Sí, en uno de los próximos programas. En uno de los próximos programas. Y el 9 de enero teníamos que poner una fecha. O sea, teníamos que poner un nombre porque la necesitábamos para darle a la empresa con la que al final hemos llegado al acuerdo, ¿no? Sí, que es Epidemic Sound, también podemos decirlo, yo creo. Lo vamos a decir la semana que viene, que da igual. Teníamos que darle un nombre para que nos hicieran el contrato para poder usarlo ya pues en el resto de podcasts que tenemos, dárselo a los podcasters para que empiecen a trabajar con ello. Y tenemos esa fecha. Entonces ya dijimos, mira, el día 8 nos pusimos hasta que acabamos. Además a las tantas. A las tantas acabamos de darle un nombre. Pero he de decir que no a los oyentes, si tú nos estás escuchando y piensas, pues haberlo hecho todo el 8. No, porque el 8 retomamos todos los nombres, todos los condicionantes, llevábamos un bagaje de buscar nombres que nos hacía... pues ya tener, pues eso, un bagaje, ¿no? No fue, como teníamos fecha el 9, si no hubiéramos hecho nada antes, el 8 le hubiéramos puesto el mismo nombre, ni de broma. No, ni queriendo. Esto hay que pensarlo con tiempo, un naming hay que pensarlo con tiempo. Sí, y de hecho el mismo día 8 cogimos y como no veíamos que con lo que teníamos no nos convencía ninguno totalmente, nos buscamos varios diccionarios biológicos, ecológicos, de especies para buscar nombres. Decimos, a ver, alguno tiene que haber. Sí, vamos a dejar las notas del programa, de hecho, en el que estuve mirando yo, porque tú miraste varios, ¿no? Pero eran cortitos, pero es que lo estuve mirando yo, eran 4.000 y pico palabras. Sí, una burrada. Creo que recordar que me puse a mirar palabras y era flipante. Y nos surgieron palabras como fago, fractal, hábitat, que nos gustaba y ya existe el podcast.
Efectivamente. Huella, paisaje, simbiosis. Que lo también, mismo. también existía. Y ya llegamos Sí, aquí a la clave. llegamos a un concepto que nos gustó mucho, que es el tema de difundir el podcast. Nosotros queremos difundir ese contenido, Difundir la palabra de Dios, es la palabra de la ecología de la ecología y de la ciencia. y de la ciencia. Entonces, claro, esto buscando conceptos, ¿eh? No penséis que se nos ocurrió la idea, sino vimos un sámara o vilano, una de estas dos, que Sí. son elementos de dispersión de semillas, y dijimos, ostras, anemocoria, dispersión por viento, ostras, la red anemocoria. Dijimos, hostia, pues mola la red, mola el nombre. Podcoria, dijimos, que nos gustaba un montón. Podcoria, dispersión por podcast. Efectivamente. Chulísimo, ¿no? Sí, Pero sí, claro, sí. Poddemia, de pandemia, poddemia. Pero claro, Sí, tiene unas connotaciones ¿Por qué no lo pusimos? Pues podcoria, duro hasta el final. La Sí. decisión final no es podcoria. Poddemia, era como, hostia, pandemia se asocia, mola mucho, pero se asocia a algo negativo. Pero ya cogimos la raíz pod, y ahí estuvo la clave. Cogimos la raíz pod y me fui. Ah, No. sí, el tema de, yo digo esta, ¿vale? Y tú dices la final. Una de las casi final, que es podcastaceae. Dijimos, podcastaceae. ¿Cómo que podcastaceae? Pues por el final, no me acuerdo cómo se llama, aceae, que es el tema de las familias en plantas, vamos, en especies de plantas. Entonces decimos, hacemos podcast, terminamos en Podcastaceae y es la familia de podcast hablando de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y estamos, vamos, El nombre genial. latín que se le pone a las familias de plantas. Pero claro, Pero, podcastaceae es difícil de decir de narices. De narices. ¿Verdad? Lleva ahí una C, una T, una A, es complicada. sí, era Claro. muy complicada, sí. Pues dijimos, pues vámonos a los animales a ver cómo suena. Y dijimos podcastidae. Efectivamente. Podcastidae es mucho más fácil de decir. Y estamos acostumbrados. Hominidae, somos los hombres, nuestra familia, ¿no? Canidae, que son los Sí, los perros, lobos, etcétera. claro, sí, la familia, y la terminación idae, pues es una terminación de familia de animales. Y dijimos, aquí lo tenemos. Entonces, entre podcoria y podcastidae, pues ahí estaba. Y al final, pues bueno, ahí yo creo que no recuerdo exactamente cuál fue el motivo, Nada, yo creo que ya es un tema pero ya de nos verlo gustaba más bonito. esa sonoridad, podcastidae, podcastidos, podcastidae, pues molaba, ¿no? Nos pareció... Sí. Nos pareció la mejor y así se ha quedado. Ya Así se ha tenemos la red de podcast que se llamará Podcastidae. Y ya estamos en la web. Bueno, tenemos el dominio registrado, pero no aparece tenemos todavía nada. Pero bueno, si nos quieres escribir dándonos tu opinión, en teescuchamos@podcastidae.com, ahí recibimos correos. Así que nada. Y en las redes sociales también las tenemos ya creadas, así que empezaremos desde ya, empezar a darle movimiento. Están creadas para que nadie nos las robara. Así que nada, ya tenéis. Ahí poquitas personas saben esto, creo que 2 o 3 personas lo saben, Sí, nada el más. nombre, y a partir de hoy, pues todos los que nos escuchéis o nos sigáis a nosotros dos, pues ya sabéis el nombre de nuestra red. Pues muy bien, pues nada, cerramos. Venga, cerramos. Pues nada, ya sabéis que os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una red de podcast. Nos escuchamos. Adiós.